Tonantzina, Totatzina, Astopan Ispancinco, Intlocan, Nahuaque, Panimubani, Guanoiquis, Pancinco, Totresotonaltaltzin, Iguan Totresotanal, Central, Cuatlicuen, Xochitlicuen, Namistlazo Camachilía, Pampa, Seyanco y Tonan. Sé que lo vas a aportar con mucho amor, que va a ser un lindo. Igual Chanecatilcinco, Implénica, Nutica, Namistlazo Camachilía, Pampa, Teomixcotili, Iguanoiquis, Pancinco, Vamos allá Chichingua, Namoyolo Chichingua, Namixictosnequi, Tlazokamachilía, Ninuchichingua, mi Pampa, Ulamaristli, igual, Teomixcotili. Pues primeramente con el permiso del dador de la vida, de nuestro amado Padre Sol y nuestra amada Madre la Tierra, amada Madre de la Tierra, pues quiero agradecer por un día más, también con el permiso de los 4 elementos, de los 2 venerables, de los guardianes de este lugar, pues quiero agradecer por esta dancita y por este juego de Ulama. También pues con el permiso de sus rostros y de sus corazones, pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por compartir pues nuevamente el juego de Ulama y la dancita. Pues pues la verdad hoy estoy muy contento. La verdad pues sí ya esperaba con ansia mi atuendo, no por vanidad, no por egocentrismo, simplemente porque pues para mí es como el inicio de algo, ¿no? La verdad pues soy nuevo en el Ulama, pero pues así se empieza todo, ¿no? Se empieza por un principio. No podemos llegar a la meta, ¿no? O como dice el Temastiani, aquí lo importante pues es el recorrido, todo lo que se vive en el recorrido, ¿no? Ya pues pues también, ¿no? Pues dice el Temastiani, si lo portamos con respeto, pues se va a ver en el atuendo, en nuestra forma de ser. Si uno lo agarra de juego, pues también así mismo, ¿no? Se ve todo reflejado en nuestras acciones, que es un juego. Pues esperando que pues con honor y con, pues sí, no sé cómo se podría decir, con dignidad, que así mismo nos ha dicho Daniel, pues tenemos que portar tanto el atuendo de danzante como el atuendo de jugador de pelota. Hay que portarlo con respeto, con alegría y pues con la capacidad de poder compartir nuestro conocimiento, ¿no? Porque muchas veces se dice que el conocimiento de nada sirve si no lo compartimos. Y tal calidad propia de un danzante, aleteando va con mucho equilibrio, pues ahora ya está con el infinito. Ese colibrí vuela parejito y va protegiendo a todos sus hijos. Es un corazón con bello plumaje, por una razón del viento es danzante, peregrino es de muchos caminos, a Santarios va y siempre conmigo. Su vuelo ha dejado muchísimas plumas por donde ha pasado, aclarando dudas. Su bello cantar se encuentra latente y aquí en el altar está muy presente. Tú bajas del sol cuando dan permiso y en un girasol se plasma tu nido. Oye colibrí, no nos abandones, manténnos así, cubiertos de amores. Ese colibrí fue y es un guerrero, y ese corazón te llamaba
Meshi. Hay un colibrí que ama y que canta. Hay un colibrí que entre rosas anda. Hay un colibrí. ¿De qué sirve que yo sepa mucho si a nadie le digo, no? O sea, entonces, así mismo, ¿no? Yo creo que pues debemos de estar orgullosos al ser privilegiados en tener en nuestra espalda este conocimiento del juego sagrado y de pelota, como la venerable Dancita. Pues esperando que todos ustedes regresen con bien a casa, que toda esta buena vibra generada aquí pues se vaya para quien más la necesita y la compartan con sus seres queridos. Estoy muy agradecido con los carnalitos de Ulama. Muchísimas gracias por venir a compartirnos su enseñanza, su conocimiento. Y pues agradezco también al dador de la vida y a todos por quien vivimos, por esta oportunidad de ir a conocer Tabasco y pues ser parte de todo esto. Hay que cantar.